Y que entonces siempre sacan algunas preguntas como esta, que si esto fue un invento y no está en la Biblia, ¿por qué creerlo? Y seguidamente te sacan el argumento este de, como todos los que me esté escuchando y alguna vez hemos tratado por aquí, con judaizantes y demás, que el que comía, ¿quién era? ¿Dios o un hombre? Porque Dios no necesita comer, pero sin embargo Jesús comía. Dice que el Eterno nunca duerme. Sin embargo, decimos que Jesús, el Verbo, es Dios, era Jesús, era Dios y dormía. ¿Cómo podemos encuadrar esto? Y si yo sé que es complicado a veces también cuando hablamos de estos misterios. Que tú hablabas y que también comentábamos al comienzo del programa, ¿no? Partiendo de la base de que estamos entrando en unos misterios que es una parte muy pequeña del mismo la que nos ha sido desvelada y la gran mayoría se encuentra en la oscuridad de lo desconocido, ¿no? Partiendo de esa base, también partiendo de la base que tú apuntabas, de que hay cosas que tan solo la alcanza la fe antes que el conocimiento. Eso es indudable. Pero teniendo eso presente en relación a la pregunta, ¿no? Yo digo, lo que tenemos que entender a la hora de procurar comprender mínimamente el misterio de la unión hipostática, lo que tenemos que entender es que la persona divina, con su naturaleza divina, suma una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana que ha sumado, que ha adherido, es la que le va a plantear en su persona divina todos los condicionantes que esa naturaleza humana tiene. Es decir, Dios ha adquirido algo que no tenía. Él no tenía naturaleza humana, pero la ha adquirido, y la ha adquirido con todas las consecuencias. Esa naturaleza humana ahora va a demandar todo lo que una naturaleza humana puede demandar. A la pregunta de que, ¿quién comía? ¿Comía la naturaleza humana? Pues podemos decir que era la naturaleza humana la que demandaba la comida, pero evidentemente la persona del Verbo estaba allí. Porque quien le sigue aplicando personalidad a la naturaleza humana es el Verbo. Esto no lo podemos pasar por alto. La naturaleza humana no es una persona humana, es una naturaleza humana. Lo que se adquiere en María no es una personalidad. La personalidad ya era preexistente, ya existía antes de llegar a María. Lo que se asume ahí es una naturaleza, pero no una persona humana. Se asume una naturaleza humana. La personalidad sigue siendo la divina. Ahora, esa naturaleza humana que se ha adquirido tiene unas demandas. Y cuando esas demandas aparecen, se tienen que suplir. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién demanda el hambre? La naturaleza humana. Pero podríamos decir entonces con propiedad que la persona divina comió. Sí, lo podríamos decir con propiedad. Digo yo otra cosa, por lo menos bajo mi criterio. Digo yo otra cosa. ¿Quién muere en la cruz? ¿La naturaleza humana? ¿Muere la naturaleza humana en la cruz? Es verdad, la naturaleza humana es el objeto que permite que la experiencia de la muerte, nota bien, el objeto que permite que la experiencia de la muerte esté allí. Pero no es verdad que dice la Escritura que Dios estaba muriendo junto con Cristo. De hecho dice, el Padre estaba junto con Cristo muriendo. Entonces, claro, estamos rayando lo más profundo del misterio. No tenemos palabras para definirlo, ni mente para comprenderlo, pero tenemos que decir lo que dice la Biblia. Aun cuando no seamos capaces de procesarlo completamente en nuestra mente, ni verbalizarlo en nuestras expresiones, aunque no somos capaces de comprenderlo absolutamente, ni verbalizarlo tampoco, aunque no somos capaces, tenemos que decir lo que dice la Biblia. Él, hablo del Verbo, con su naturaleza divina, asume una naturaleza humana. Y cuando la asume con todas las consecuencias, es decir, con todas las demandas que la naturaleza humana va a hacer y que luego hay que satisfacer. A ver, voy a usar una ilustración que, como todas las ilustraciones, renguean, ¿no? Ya dijo el sabio griego, no hay ejemplo que no renguee. Cuando nosotros hemos decidido casarnos, ¿no? Y hemos decidido tomar una mujer. Cuando tomamos una mujer, la adherimos a nosotros. Doctrinalmente hablando, dice que de los dos hizo una sola carne. Esa mujer pasa a ser algo nuestro y nosotros de ella. Y pasamos a ser una unidad compuesta. Esto es doctrina. Ahora, cuando yo asumo a esa mujer que se va a hacer parte de mí, por eso la sustento, porque es parte de mi carne, y nadie, a no ser que esté demente, va a maltratar a su carne,
Cuando yo asumo a mi mujer, la hago algo mío, pero la asumo con todas las consecuencias, ¿eh? Mi mujer después me dice, oye, chacho, vete a trabajar y trae el sustento, que al que te toca traerlo a ti. La he asumido con todas las consecuencias. Bueno, pues Dios, para redimirnos, asume la naturaleza humana con todas las consecuencias. Y las demandas de la naturaleza humana las tiene que suplir. Por eso cuando la naturaleza humana demanda alimento, a través de la parte del cuerpo, la naturaleza humana en la parte del cuerpo demanda alimento. Y hay que suplirlo. Y entonces podemos decir con naturalidad, la persona del verbo comía. Pues sí, ¿por qué no lo podemos decir? Claro que comía, a través de su naturaleza humana, más específicamente a través del cuerpo como parte de su naturaleza humana. Comía, sí, mire usted, comía. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Si es que aquí está el misterio. Es que el misterio, claro, por eso San Pablo observa este misterio y tiene que salir diciendo grande es este misterio de la piedad. Porque Dios se ha hecho hombre. San Pablo está diciendo, Dios está comiendo. ¿Cómo dices? Sí, Dios está comiendo. Pablo dice, Dios está andando. Pablo dice, dice acciones que por inherencia tiene el género humano. ¿Y cómo que las está sufriendo? A través de esto que ha adquirido, que es la naturaleza humana. Entonces yo entiendo que sí, que se puede decir perfectamente. Y no tenemos que caer en el error de los judaizantes, que evidentemente niegan la encarnación porque según ellos el eterno, como ellos le llaman, nunca jamás se podía hacer materia, ¿no? Para ellos eso es una blasfemia, pero es para ellos, ¿de acuerdo? De hecho, a Jesús lo mataron por eso, es que no olvidemos esto, a Jesús le matan por eso. Cuando el sumo sacerdote le pregunta, te conjuro por el Dios Altísimo, dinos si eres el Mesías o no, él le dice, soy el Mesías. Pero el problema no está cuando dice soy el Mesías. Nota esto, David. El problema no está cuando él dice yo soy el Mesías. Ese no es el problema. El problema está cuando él le dice y de ahora en adelante verás a los ángeles del cielo descendiendo sobre el Hijo del Hombre y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cuando él se autodefine como el Hijo del Hombre, está haciendo referencia a Daniel. Y sabe bien el sumo sacerdote que cuando en Daniel se hablaba del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, se hablaba de Dios viniendo en las nubes para enjuiciar. Porque eso lo parece en todo el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre es Dios viniendo en las nubes. Cuando el Hijo del Hombre viene en la nube, eso es sinónimo de Dios. Eso lo saben los judíos. Por eso cuando Jesús dice, sí, sí, soy el Mesías. Pero te voy a decir más. De ahora en adelante verás al Hijo del Hombre, que soy yo viniendo en la nube. ¡Ah! Se está haciendo Dios, hay que matarlo. Por eso le quieren matar. Es verdad. Entonces, nosotros no vamos a caer en el error, ¿no? De que cayeron Anás y Caifás y todos sus contemporáneos, ¿no? De apedrear a Jesús porque dijo que se había hecho hombre y a la misma vez era el Hijo del Hombre en la nube. Es decir, era Dios, Hijo de Hombre en la nube, pero a la misma vez estaba allí con ellos y era físico y se palpaba. Nosotros no le vamos a apedrear por eso. Nosotros vamos a decir que eso fue así porque de otra manera no había posibilidad de salvarnos. Amén. De todas maneras, precioso, como lo estáis escuchando. También hay otros pasajes, como dice, hasta el día de hoy mi padre trabaja y yo también. Y dice que cogieron piedras enseguida porque lo entendieron, los judíos del primer siglo lo entendieron y dijeron no solamente por esto, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Ellos lo entendieron. Estamos de acuerdo. Ellos lo entendieron. Y luego aparte de las escrituras también hay arqueología bíblica, ¿vale? El otro día estuvieron sacando una, estaba bastante bonita, como en el primer siglo han encontrado restos donde ya se le adoraba y se le rendía la deidad a Jesucristo. He visto el tema de arqueología, ese tema que tú me hablas del descubrimiento arqueológico, sí, sí, muy interesante además, y confirmando la verdad de la doctrina que hoy mantenemos, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, los romanos ellos mismos en algunas cosas seculares se ve, como dice, que le adoraban a Jesús y le tenían como Dios. Las escrituras dicen que los judíos entendieron que era Dios, que se hacía igual a Dios, y los cristianos pues seguimos diciendo